Muy buenas tardes a todos. Soy Juan Pedro Zamora, director de Desarrollo de Negocio de HIPO, de Riesgo Hipotecario. Muchísimas gracias por acudir a este ciclo de webinars que hacemos casi quincenalmente, donde, bueno, dentro de nuestra cultura de empresa consideramos que el poder informar a nuestros clientes de cómo está la situación en el mercado financiero que afecta a la compra de vivienda es fundamental para que podáis tomar decisiones motivadas y adecuadas en cada momento, ¿no? Hoy, como veis, hablamos en el webinario de subidas de tipos de interés. Las subidas de tipos de interés son una oportunidad de inversión. Bien. Bien, yo diría, en primer lugar, que la subida de tipos de interés, el momento económico en el que nos movemos constituye la segunda gran oportunidad que tiene el inversor de poder sacar rentabilidad al mercado inmobiliario desde el año 2004, ¿vale? Estamos hablando de que, como vosotros sabéis, seguramente el mercado inmobiliario en España ha sido un mercado que se ha movido por determinados momentos. Hubo el momento de 1996 a 2006, donde realmente el precio de los activos inmobiliarios tuvo una revalorización interanual cercana al 15%, es decir, estamos hablando de que en 6 años prácticamente multiplicamos por un 100% el precio del valor de la vivienda en España. Y desde ahí, desde el año 2006, sabéis que los activos inmobiliarios en España se movió, más bien desde la caída fuerte de los precios desde el año 2008 hasta el año 2013 y una cierta estabilización desde el año 2013 a el año 2022, ¿no? 2013 al año 2022, en el que hemos vivido, siempre lo digo a nuestros clientes, uno de los experimentos económicos más audaces de la historia de la economía mundial, y ha sido el que los bancos centrales de todos los países, para solucionar esa inmensa crisis que nos vino hace años, inyectaron toneladas de miles de millones de dólares, de yenes, de euros, de yuanes a la economía, con el objetivo fundamental de ayudar a estados quebrados, a empresas privadas quebradas, a entidades financieras privadas a sobrellevar el inmenso déficit que tenían, ¿no? Y esto, que es lo que hemos vivido en los últimos 11 años, ha llevado a paradojas curiosas. ¿Qué paradojas? Hemos visto cómo desde 2012 a 2021 los principales mercados financieros del mundo llegaban a máximos históricos. Estamos hablando de que, por ejemplo, el principal indicador de renta variable del mundo, el Standard & Poor's 500, pasa de una valoración en 2008 de 500 puntos a una valoración en el año 2022 de 4.700 puntos. Estamos hablando cómo el valor del oro pasa de un precio de $300 la onza a un precio de $1.700 la onza. Estamos hablando cómo el precio del barril de petróleo pasa de los $30 el barril a niveles de $150 el barril. Es decir, estamos viendo cómo, por ejemplo, el precio de las principales materias primas, patatas, cereales, se ha multiplicado por más de 10 veces en los últimos 10 años. Bueno, esto es lógico, porque cuando te vacunan, y lo que hizo el mercado, lo que hicieron los bancos centrales fue vacunarnos a todos con inyecciones de miles de millones de euros, hay efectos secundarios. Y el principal efecto secundario que hubo se trasladó a estos activos de riesgos. Pero fijaos una cosa, estos activos de riesgos no se trasladaron a la vivienda. El activo inmobiliario, fundamentalmente en la mayor parte de países desarrollados, prácticamente lo único que hizo fue recuperar, y no del todo. De hecho, estamos hablando en zonas prime, como luego veremos, como Madrid, no ha recuperado ni siquiera los niveles previos a la burbuja de 2008. Os lo está diciendo un afectado por la burbuja de 2008. La primera casa que yo me compré valía 330.000 euros. Hoy, si la quiero vender, valdrá 300.000 euros. Evidentemente, si a los 15 años que llevo con mi casa le sumamos el efecto inflación, está claro que no es que haya perdido solamente 30.000 euros de valoración, es que seguramente he perdido aproximadamente unos 80, 90.000 euros de
valoración en la vivienda, ¿no? Con lo cual, estamos viendo la paradoja de cómo los activos inmobiliarios no han crecido igual que los activos de riesgo, y eso nos permite una oportunidad excepcional para invertir en inmuebles, ¿vale? El martes de la semana pasada, el jueves de la semana pasada, disculparme, miércoles por la tarde, vuelvo a decir otra vez, miércoles por la tarde de la semana pasada, se produjo el mayor movimiento de tipos de interés en Estados Unidos de los últimos 22 años. Para que os hagáis una idea de la magnitud de estos movimientos de tipos de interés, en el que se subieron tipos de interés por valor de 100 puntos básicos, una barbaridad, 50 puntos básicos el tipo de depósito, 100 puntos básicos el tipo de préstamo entre bancos. La última vez que se hizo esto, no existía Twitter, no existía Facebook y acababa de salir al mercado el primer Apple. Fijaos todo lo que ha cambiado el mundo en los últimos 22 años en los que nos hemos estado moviendo en un entorno de tipos cero, ¿vale? En un entorno en lo que el mundo se ha preocupado fundamentalmente de ayudar al inversor a pasar el mal trago proveniente de la crisis y luego proveniente, por desgracia, del coronavirus, ¿no? Bien, esta época llegó a su fin. Esta época ha sido muy buena para el deudor hipotecario porque ha podido endeudarse a tipos muy bajos, ¿vale? Es decir, para las personas que querían comprar una vivienda habitual ha sido maravilloso el poder comprar una vivienda, el poder obtener un préstamo a tipo fijo como los que hemos estado dando en IPO al 0,70, al 0,60, hemos llegado a dar préstamos a tipo fijo al 0,55% a 30 años. Eso es un unicornio. No va a volver a pasar nunca más, ni vosotros ni yo lo vamos a ver. Bueno, en esa época pasó, el que se haya endeudado, enhorabuena, se ha endeudado a precios muy bajos y ahora viene otra época. Vamos a vivir aproximadamente un lustro, al menos, de subidas de tipos de interés sostenidas en todas las regiones del mundo. Estados Unidos ha empezado con esa subida de tipos de interés que progresivamente va a ir pasando a Europa, va a ir pasando a Japón, va a ir pasando a Reino Unido, ¿no? Bien, el tema del seminario de hoy es, ¿esto nos beneficia? Bien, la vivienda está conceptuada desde el punto de vista de la inversión como un activo financiero, pero como un activo financiero que tiene una correlación muy grande con los tipos de interés. Es decir, crecimientos de los tipos de interés a nivel mundial en los últimos 100 años han venido precedidos de crecimientos de la rentabilidad de los inmuebles y crecimientos del precio del inmueble. ¿De acuerdo? Volvemos al ejemplo más cercano que tenéis. 1900, los más viejos del lugar, yo en ese año tenía todavía 12 años, pero me acuerdo porque lo estudié. Año 1992, tipos de interés, 16% en España. Precio de una vivienda de 100 metros cuadrados en una zona residencial de Madrid, 6 millones de pesetas. Inicio de subidas de tipos de interés desde entonces, 1996. 2006, precio de la misma vivienda, 30 millones de pesetas. Es decir, un crecimiento del 500%. ¿Vale? ¿Esto por qué viene? Pues porque, como me enseñó un profesor de economía, el dinero no desaparece, el dinero cambia de sitio. El dinero, durante los últimos 10 años, ha estado radicado en los activos de riesgo. Hemos dicho renta variable, hemos dicho materias primas, hemos dicho oro, hemos dicho dólares, hemos dicho petróleo, activos de riesgos. Ese dinero es lo que se llama en economía carry trade, se va a desplazar. ¿Y a dónde se está desplazando? ¿Dónde estamos viendo el flujo? Un segundo, por favor.
Bien, en ese, como hemos dicho, carry trade, ¿dónde va a ir ese dinero? Ese dinero ahora mismo va a ir a dos activos fundamentalmente. Renta fija, lo que se llama bono. Si ponemos un ejemplo, y lo veréis en la presentación que os adjunto, el bono alemán a 10 años ha pasado del menos 0,5% a pagar un 0,80%, es decir, empiezan a darnos dinero por depositar nuestro dinero en bonos. O el bono español, a 10 años ya nos paga un 2,8% por tenerlo. Parte del dinero se va a ir a renta fija y parte del dinero se va a ir a activos sin riesgos, ¿vale? Y se va a ir a aquellos entornos donde su entorno demográfico tenga una cultura más adecuada a la compra de vivienda. Y estamos hablando de que, nos guste o no, España es el país europeo con mayor porcentaje de propietarios de Europa. ¿De acuerdo? Esto quiere decir que es una cultura en España la compra de vivienda o el tener una vivienda en propiedad. Y esto hace, como en cualquier ley de la economía, que a más demanda, mayor precio. ¿De acuerdo? Por tanto, desde nuestro punto de vista, estamos en un momento en el que consideramos que durante los próximos 5 años vamos a ver subidas sostenidas del precio de la vivienda. También vamos a ver, como luego veremos, una restricción del crédito, pero no una restricción del crédito a buenos perfiles. Al revés, y eso es una buena oportunidad. Por eso decía anteriormente si esto era una oportunidad. Es una oportunidad. ¿Es una oportunidad la subida de tipos? Por supuesto que es una oportunidad la subida de tipos. Es una oportunidad para aquellos perfiles, como seguramente muchos de vosotros, que tengan una muy buena situación. Una situación que podemos hablar ahora mismo y de la que daremos 4 pinceladas rápidas, ¿vale? Pero fijaos que con esta situación de tipos de interés bajos, sí que se estaba dando crédito, pero se estaba dando menor porcentaje de crédito del que se debería dar. Es decir, un buen perfil se le estaba dando para una vivienda de inversión apenas un 60% del valor de compra-venta. Sin embargo, con esta subida de crédito, con esta subida de tipos de interés, va a haber un doble efecto. Va a haber una restricción del tipo de interés, va a haber una restricción del crédito, es decir, los perfiles con más dificultades van a tener más difícil acceder al crédito y, por otro lado, los buenos perfiles van a acceder al crédito en una mayor cantidad. Es decir, ya estamos viendo cómo entidades financieras, y podemos hablar de Santander, de BBVA, de Bankinter, han pasado de ofrecer un 60% de loan to value, es decir, de valor de precio de compraventa en viviendas de inversión, a dar en algunos casos el 90% y hasta el 100%. ¿Por qué? Porque, evidentemente, sus tipos de referencia han crecido en más de 150 puntos básicos en el último mes y medio. Estamos hablando de que en septiembre, seguramente, el tipo de interés medio para prestar una hipoteca será alrededor del 2,5%, cuando en marzo el tipo de interés de préstamo medio de una hipoteca era del 0,80. Es decir, estamos hablando de más de 150 puntos de subida de tipo. ¿De acuerdo? ¿Eso qué va a provocar? Va a provocar, como digo, restricción del crédito y aumento del ratio de crédito a aquellos buenos perfiles. Y el hecho de que las viviendas de inversión ya se puedan, por fin, financiar incluso al 100%. ¿Vale? ¿Qué requisitos necesitamos para que nos den una hipoteca como este tipo? En primer lugar, para mí, lo más importante, tres elementos fundamentales. Primero, lógicamente, el valor del inmueble. Necesitamos un activo atractivo para el banco. Un activo atractivo para el banco, ¿qué significa? Significa un activo que, primero, presente una muy buena valoración de mercado y, en segundo lugar, que el banco, la entidad financiera, vea que ese activo puede dar una muy buena renta de alquiler. ¿De acuerdo? Aquí os he puesto un ejemplo, ¿vale? Los precios de alquiler en España y la regulación, os puedo poner gráficos, pero estamos viendo cómo desde hace 3 años los precios del alquiler en España han subido dramáticamente, casi más de un 30%. Y estamos hablando que, a pesar de los esfuerzos de las autoridades por intentar limitar el precio de los alquileres, bueno, en economía siempre hay una regla que a mí me dieron, y es que la economía no es algo que se pueda regular y que o te ajustas o te ajustan. Quiere decir que la tendencia del mercado ahora mismo es a subir los precios de alquiler, independientemente de los esfuerzos regulatorios que puedan hacer los distintos gobiernos.
Al final, como dirían en Jurassic Park, la naturaleza siempre se abre camino y en economía, pues también, ¿vale? Entonces, seguro que vamos a tener subidas, a la vez que subimos los precios de los tipos de interés, vamos a tener subidas de los precios de alquiler y eso, evidentemente, para vosotros, inversores que compran vivienda, imagino, para obtener un rendimiento de alquiler superior a lo que da la inflación, que ya de por sí, no hemos hablado de esto, la inflación, estamos hablando de que, bueno, pues en la última entrevista del País, nuestra ministra de Economía nos dijo que la inflación iba a ser una inflación, la inflación que estábamos viviendo ahora era una inflación coyuntural, que era algo que iba a pasar. Yo siento deciros que no, que eso no va a ser así, que la inflación que vivimos es una inflación estructural, porque como os he dicho hace 20 minutos, os pongo un ejemplo que siempre pongo, el 90% de los dólares que se han creado en toda la historia de la humanidad, y ya llevamos 200 años de dólar, se han creado en los últimos 8 años. Es decir, se ha dopado tanto a la economía que ese dopaje solo puede generar inflación. Solo puede generar inflación. Por tanto, nos vamos a tener que acostumbrar no a unas tasas de inflación de un 14, un 15% motivadas por una guerra como, por desgracia, la que estamos viviendo, pero sí nos vamos a tener que acostumbrar a tasas de inflación del 6 al 8% de manera estructural durante los próximos años. Esto no va a cambiar. Y el único activo de inversión que tiene una correlación casi del 100% con la vivienda con la subida de tipos de interés es la vivienda. Es decir, si tenemos una inflación del 8% en el mundo, los precios de los activos inmobiliarios con total seguridad van a subir como mínimo un 8%. Esto es lo que nos dice la historia. Momentos de deflación han producido caídas de los precios de los activos inmobiliarios. Momentos de inflación han producido subidas del precio de los activos inmobiliarios. ¿De acuerdo? Por tanto, esto es algo que no vamos a poder evitar. Por tanto, ¿qué necesitamos? Una buena valoración del inmueble y, en segundo lugar, que la entidad financiera crea que ese activo se va a poder alquilar y va a ser rentable y que, por tanto, no va a haber un riesgo de impago con respecto al activo, ¿no? Que la garantía que ofrecemos es una buena garantía, en definitiva. Es lógico para el que ofrece un préstamo. En segundo lugar, ¿qué mide un banco en algo tan peculiar como comprar una vivienda de inversión y no una vivienda habitual? Fundamental. El ratio de endeudamiento. El ratio de endeudamiento, ¿vale? ¿Qué es el ratio de endeudamiento? El ratio de endeudamiento es el conjunto total de nuestras deudas en relación a los ingresos de la unidad familiar. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros, si queremos realmente que nos den una operación por encima del 70% de valor de valor de compraventa, lo que nosotros necesitamos es un ratio de endeudamiento claramente por debajo del 35%. Es decir, que de cada 1.000 euros que ingresamos, tengamos en deudas menos de 350 euros. Fundamental tener un ratio de endeudamiento por debajo del 35%. Y en tercer lugar, lo más importante también, se llama patrimonio financiero. La entidad financiera quiere ver que el inversor es ahorrador, que el inversor es una persona que no va a depositar toda su inversión en un solo activo inmobiliario para sacarle rentabilidad, sino que es una parte más de un patrimonio diversificado que tiene acciones, que tiene fondos de inversión o que tiene dinero ahorrado para otra serie de vicisitudes que le da la vida. Si cumplimos estos tres requisitos, con la nueva situación de tipos de interés que vamos a tener en Europa y concretamente en España, vamos a poder conseguir activos inmobiliarios con un endeudamiento del 100%, ¿de acuerdo? Y en eso os va a ayudar IPO. Nosotros somos la primera plataforma española hipotecaria digital. Para que os hagáis una idea, en los últimos 2 años hemos intermediado más de 20.000 operaciones hipotecarias. Más de 20.000 personas han confiado de una manera u otra en nuestro criterio a la hora de decidir si podían o no podían comprar una vivienda. Esto no quiere decir, evidentemente, ojalá, ¿no?, que hayamos firmado 20.000 operaciones con nuestros clientes. No estamos en esos números todavía, todo se andará, pero sí que hemos intermediado esas operaciones y hemos ayudado en su criterio de decisión
a este número de personas, ¿vale? Nosotros, ¿qué hacemos? Nosotros acompañamos a nuestro cliente en todo el proceso hipotecario. Es decir, primero, hacemos un análisis de su situación. Un análisis de su situación, ¿cómo lo hacemos? A través de un cuestionario. De un cuestionario en el que hacemos unas preguntas muy concretas que nos permiten saber el perfil del cliente, el perfil de lo que necesita, de lo que busca y para cuándo lo busca. En segundo lugar, le pedimos a nuestro cliente una documentación que, creerme, es una documentación muy sencilla, una documentación que donde os vamos a pedir fundamentalmente pool bancario, vuestro pool bancario, es decir, cuál es vuestro saldo bancario, DNI y 3 últimas nóminas, nada más, nada más. Con eso y con las preguntas que os vamos a hacer, vamos a poder hacer un pre-scoring que, en función de un sistema de inteligencia artificial que es revolucionario en España, nos permite generar un scoring con un porcentaje de acierto de más del 80%, en que nos vamos a decir qué banco y a qué tipo de interés os va a conceder una hipoteca. Y luego lo que hacemos es no solamente confiar en esa inteligencia artificial que tenemos, sino también tener un equipo humano, todos asesores de crédito inmobiliario certificados, que van a acompañar al cliente desde el inicio hasta el final, ¿de acuerdo? No solamente hacemos eso, incluso, y de ahí que estemos hablando de si es una oportunidad de inversión, porque fijaos que tenemos muchos clientes en HIPO que lo que nos piden es, oye, Juan Pedro, tengo mucha liquidez, estoy desinvirtiendo de los mercados de renta variable porque considero, y así me lo han dicho, que los mercados de renta variable van a corregir. De hecho, estamos viendo cómo el Standard & Poor's 500 en el último mes ha caído más de un 15%, y esa liquidez la quiero invertir en inmuebles. Pero ¿sabes qué pasa, Juan Pedro? Que yo no sé buscar inmuebles. Yo no sé buscar un inmueble que reúna las condiciones de que sea un inmueble en un muy buen estado y que sea un inmueble que me dé un rendimiento, una TIR, ¿vale?, adecuada a la inversión que busco. Y nosotros, desde hace 2 meses, hemos creado un servicio en el cual gestionamos una boutique en la cual tenemos profesionales de primer nivel que buscan a nuestros clientes los mejores inmuebles adecuados a su perfil para invertir. Es decir, que podemos buscar inmuebles, un cliente, por ejemplo, un caso real, no puedo decir el nombre, lógicamente, por protección de datos, pero un cliente nos pedía hace 2 meses buscar una vivienda que le diese una TIR superior al 7%. Ese cliente, que es un cliente, bueno, pues es un inversor norteamericano, con residencia en España, firma la semana que viene una compra de una vivienda en Granada que le ofrece una TIR de un 10%. Esa vivienda ha sido buscada por el equipo de inversores, por el equipo de búsqueda inmobiliaria de HIPO a través de una de nuestras verticales de negocio en Nomad, ¿vale?, de la cual, si estáis interesados, os podremos hablar, y le damos el paquete completo. Le damos la vivienda y la financiación de la vivienda. Es decir, cuando un cliente nuestro va a visitar una vivienda, ya sabe que esa vivienda que va a visitar le podemos dar la financiación. No se queda con la insatisfacción de ver una vivienda que le ha gustado mucho y luego ir a un banco y decir, bueno, es que no me dan lo que busco. No, si vas a esa vivienda con nuestro equipo es porque sabes que te van a dar esa financiación. Ese es un servicio que hacemos para muchos inversores. Actualmente, de las últimas operaciones que hemos firmado en el último año, más de 60 operaciones han sido viviendas de inversión para nuestros clientes, hechas a través de este método que os recomiendo y del cual podéis tener contacto con nuestro equipo de asesores sin ningún tipo de compromiso. ¿Vale? Como digo, os presentamos las mejores hipotecas adaptadas a vuestro perfil. Tenemos acuerdos con más de 17 entidades financieras en toda España. La práctica totalidad de entidades financieras trabaja con nosotros y además tenemos acuerdo con Sareb. ¿Qué significa tener acuerdo con Sareb? Que podemos acceder a un pool de viviendas donde el banco malo, si queréis podemos hablar ahora de lo que es el banco malo, nos da el 100% más gastos de esa vivienda. Viviendas para invertir. ¿Quién nos habla? Pues también compra para invertir, y quien nos habla, pues por ejemplo, a través de Sareb, no sé si vosotros conocéis la zona de Chiclana de la Frontera, compro una vivienda en Chiclana de la Frontera por 60.000 euros a través de Sareb, al que le estoy sacando una TIR pues bastante superior al 10% anual, ¿no? Y es gracias al servicio de HIPO quien me ayudó con esto, ¿de acuerdo? Como veis, es un estudio gratuito de vuestra operación que incluye la búsqueda de la vivienda para invertir y la financiación de la vivienda, ¿de acuerdo? Bien, y esto
sobre todo es, bueno, pues un resumen de lo que creemos. En definitiva, consideramos que estamos ante una oportunidad, ante la segunda gran oportunidad del inversor para comprar vivienda y sacar una tira aceptable y poder apalancarse sin tener que disponer de su patrimonio comprando una vivienda al 100% que le dé un rendimiento que casi en 5 o 10 años amortice el principal de la inversión. Y creemos que es un momento que el inversor, que es para quien va dirigido este seminario, no puede desaprovechar. Estoy a vuestra disposición para cualquier duda o pregunta que necesitéis. Gracias. Sí, nos preguntan qué tipo de viviendas recomendamos para inversión. En cuanto a barrio, tamaño, precio, ciudad, si tenemos alguna recomendación específica. Bueno, evidentemente lo que nosotros recomendamos va muy relacionado en función al perfil de inversor, pero desde nuestro punto de vista lo primero que hay que buscar son zonas prime, zonas donde el índice de población sea un índice de población alto, zonas donde el índice de alquiler tenga un ratio de alquiler pues muy cercano a la plena ocupación y donde el precio de la TIR, es decir, la rentabilidad de alquiler, sea por encima del 6%, ¿no? Esos son los 3 criterios que nosotros buscamos a la hora de recomendar a nuestro cliente una vivienda de inversión, porque recomendar una vivienda de inversión para sacar una TIR de un 3%, pues para eso no creo que nuestro cliente quiera acudir al apalancamiento financiero. Vale, también nos preguntan si recomendamos comprar un inmueble para reformar o de primera mano. Bueno, no hay una respuesta uniforme a eso. Yo pienso que, desde luego, genera una TIR más alta una vivienda que puedas reformar. Nosotros ahora mismo tenemos un pool de viviendas muy alto, a unos precios ridículos, que luego también estamos ofreciendo con nuestro equipo el servicio de reforma, porque ofrecemos un servicio de 360 grados a través de Nomad Homes. Y por 30, 40.000 euros, viviendas de 100, 120 metros se reforman muy bien y generan una TIR muy alta en la misma zona en la que una vivienda de primera mano puede valer 2 y 3 veces más. Pero eso ya va a ser nuestro equipo de profesionales el que, en función de los intereses de nuestro cliente, os ayude a elegir esa vivienda más adecuada a vuestro perfil. Vale, también tenemos otra pregunta. ¿Es un buen momento para trasladar la inversión de la bolsa a los activos inmobiliarios y con ello vender acciones y comprar viviendas? Bueno, eso depende, ¿no? Depende de en qué momento esté tu cartera de inversión, cuándo la tengas, qué plusvalías lleves. Lo que sí que podemos decir es que la renta variable ha vivido 10 años de subidas constantes a nivel mundial, que la inflación monetaria que han inyectado los bancos centrales se ha trasladado a los mercados de renta variable y que ahora ya no vamos a volver a ver ni de lejos esas subidas. No vamos a tener un mercado alcista, sino más bien un mercado lateral bajista durante los próximos años. Por tanto, si lo que nosotros buscamos en nuestra inversión es batir a la inflación, que es lo que tenemos que buscar, batir a la inflación, dudo mucho que en los próximos 2 o 3 años, a corto plazo, en la renta variable eso lo vayan a encontrar. Vale, relacionado con los tiempos, nos preguntan si debemos tener prisa para comprar, si hay alguna fecha máxima que nos recomiende superar. Sí, en este momento consideramos que los próximos 2 meses son claves. ¿Por qué? Porque va a haber una revaluación de precios en todas las entidades financieras. Vamos a pasar de unos tipos que están ahora mismo en el 1,60% de media, vamos a pasar cerca al 2,5-3%. Por tanto, si estamos pensando en comprar una vivienda en este momento, ya sea a nivel de residencia habitual o a nivel de inversión, es que la diferencia para una hipoteca de 100.000 euros entre comprar al 1,60 o comprar al 2,5 son 20.000 euros más a 30 años, con lo cual, evidentemente, ahora sí que estamos en una cuestión de tiempo porque se ha iniciado un camino de varios años de subida de tipos de interés. Perfecto, pues por ahora no tenemos más preguntas. Muy bien, pues muchísimas gracias. Mi correo electrónico es juanpedro@hipo.com. Mi compañera Claudia y Cristina os lo dejarán puesto ahí. Estoy a vuestra disposición para que a nivel privado me podáis pedir cualquier tipo de dudas. Si no, podéis contactar con Hipo a través de nuestra página web o a través de nuestra dirección de correo electrónico. Esta serie de webinarios que ya llevamos haciendo, lo vamos a seguir haciendo durante los próximos meses. E insisto, creo que estamos ante un momento muy, muy bueno
para, si tenemos liquidez y queremos diversificar nuestra cartera de inversión, poder comprar activos que nos van a permitir, sobre los cuales el banco nos va a dar una financiación que hace 2 meses no nos daba. Es decir, vamos a poder apalancarnos, no vamos a tener que disponer de nuestros ahorros para comprar una vivienda de inversión. Nos lo van a dar si tenemos ese perfil, si tenemos esos 3 ratios que os acabo de decir: valor del inmueble, ratio de endeudamiento, patrimonio financiero. Si tenemos eso, podemos conseguir una TIR por encima del 8 o 10%, de IPO os puede ayudar a conseguirlo a través de su equipo de profesionales. Espero que os haya servido esta visión macroeconómica relacionada con el activo inmobiliario. Muchísimas gracias por vuestra atención y mucho cuidado ahí fuera. Gracias.